mucho más positivo que tiene que ver con las empresas, ¿no? Con el empleo además. Las empresas peruanas informaron sus planes de contratación positivas para el primer trimestre del 2021, de acuerdo a la encuesta de expectativas de empleo de Manpower Group. Según los 378 empleadores que participaron en la encuesta, las expectativas netas de empleo para el periodo de enero a marzo del 2021 es de 8%. El sentimiento de contratación mejora en 8 puntos porcentuales en comparación con el trimestre anterior y es 4 puntos porcentuales mayor en comparación con el mismo periodo del año pasado. Así que una noticia positiva en medio de todo esto. Las empresas en el país planean contratar más trabajadores durante el verano. Para dar más detalles estamos ya conectados con Daniel Galdós, el gerente comercial de Manpower Group. Señor Galdós, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Omar, un gusto compartir con ustedes, Grupo RPP, esta información que es, como tú dices, es bastante positiva. ¿Qué estaría explicando este cambio de ánimo, este cambio de actitud de parte de las empresas? Porque para decir que quieren contratar más trabajadores es que también tienen mejores perspectivas de lo que va a venir el siguiente año. Sí, correcto. Creo que es importante primero detenernos a entender la metodología con la cual se recaba esta información. Eso es una encuesta que se realiza, digamos, este último trimestre, este último mes y medio puntualmente, en la cual se consolida información de 4 tipos de empresas: micro, pequeña, mediana, gran empresa, de 9 sectores productivos de 7 regiones del país. Básicamente la pregunta que se hace es bastante sencilla. Se acerca a los diferentes tomadores de decisión de las empresas para entender cuál es la expectativa de contratación los primeros meses del 2021. La pregunta básicamente es si va a mantener la nómina, si va a incrementar la contratación o va a disminuir. Una vez que se hace el neteo de estas respuestas, se obtiene un porcentaje, el cual obviamente se le aplica un ajuste estacional. Este 8% que ha dado como resultado esta última encuesta muestra evidentemente una tendencia importante, sobre todo en diversos sectores, que permite entender que, digamos, el optimismo es importante de cara al primer trimestre de 2021, sobre todo en determinados sectores como minería y servicios. Sin embargo, señor Galdós, antes de ir a los sectores, quería desagregar esta cifra de 8% neto, ¿no? Porque quizás la gente no entienda muy bien, porque ustedes han, digamos, de alguna manera restado el porcentaje de empresas que planea contratar más trabajadores frente al número de empresas que planea despedir, más bien, deshacerse de trabajadores. Pero el dato que me parecía más impactante, más fuerte en esta última encuesta, era que hay un 19% de empresas, de las consultadas, que dicen que van a contratar más personal. Sí, correcto. Es un 19% que mantiene el optimismo incrementar, digamos, la nómina para el siguiente trimestre, versus un 11% que planea contraerse. Ahora, también hay un 64% que, digamos, es el porcentaje más relevante, que se mantiene todavía indeciso y todavía en cierta incertidumbre para tomar una decisión en torno a ese tema, ¿no? Entonces, por eso es que vemos que el indicador ha variado tanto de un trimestre a otro y seguramente veremos este tipo de saltos todavía en el primer semestre del 2021. Y esto tiene que ver, digamos, poniendo todo en su real perspectiva, ¿no? La economía ha seguido cayendo si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, con el 2019. Pero ya vemos una mejora, vemos un cambio de tendencia, al menos desde septiembre, octubre de este año, frente a lo que fue la pandemia dura, ¿no? Donde hubo un cierre brutal de empresas en el país. Entonces, este mayor optimismo estaría respondiendo a ese cambio de tendencia, a que las cosas están comenzando a ir mejor, a que estamos sacando cabeza. Sí, pero definitivamente nos encontramos en segundo y tercer trimestre en una situación mucho más complicada, con sectores prácticamente inactivos. El sector servicios sabíamos que había tenido una reducción importante en su nivel de facturación, transporte también. Entonces, notablemente al momento de activarse algunas actividades de algunos sectores específicos, lógicamente se ha tenido que retomar personal para poder atender esa nueva demanda. Entonces, sabemos que en el tercer y el cuarto trimestre, en algunos sectores particulares como servicio y transporte, han habido algunos picos de contratación que hoy en día se están estabilizando. Entonces, es una reacción a una contracción muy alta que hubo en el segundo trimestre. Sí, claro.
Sí, claro. Y ya entrando a los sectores, ¿no? A las actividades, ¿cuáles son las empresas o de qué sectores son las empresas que planean contratar más personal durante el verano, ¿no? ¿Quiénes están viendo el panorama con más optimismo en los siguientes meses? Lo importante es que entender de la muestra que hemos tomado, quienes mantienen mayor optimismo en este trimestre que viene son las grandes empresas, que definitivamente son las que mayor volumen de personal van a contratar. Entonces, eso es positivo dentro del indicador. Dentro de los sectores, definitivamente minería sigue siendo el que tiene el protagonismo, porque hoy en día el mercado internacional, sobre todo el precio de metales como el cobre, tiene una tendencia al alza constante desde el mes de marzo, obviamente por la demanda de los países asiáticos, y luego esto genera que haya mucho optimismo de parte del empresariado del sector minero, que ha comenzado a activar algunos proyectos y otros que de repente están en un volumen de producción bastante bajo, han comenzado a incrementar. Obviamente todavía con unas restricciones por los protocolos que todavía se tienen que seguir, pero ya hay un proceso de recuperación bastante importante. En segundo lugar, construcción, que en un primer momento pensamos que iba a estar basado en la inversión pública. Lo que nos ha quedado claro es que la inversión privada es la que más se ha dinamizado este sector y ha traído consigo también el crecimiento de un sector que de alguna manera trabaja en binomio con construcción, que es el sector banca, quien también es digamos, el tercer puesto en expectativa de empleo con un 13%. Y eso es bien interesante, ¿eh? Eso es bien interesante porque tiene que ver directamente con la venta de inmuebles. No sé si solo nuevos, pero un mercado inmobiliario que se ha estado moviendo pese a la crisis. Eso es extrañísimo en realidad. Sí, exacto. Sobre todo algunos empresarios mostraron una sorpresa por el salto que dio este sector en el tercer trimestre del año, luego que terminó la etapa más crítica digamos, de la cuarentena, y vieron en cierta forma compensado las pérdidas de ventas que tuvieron en el segundo trimestre. Entonces, eso ha permitido que la inversión en ese rubro se dinamice nuevamente y desde luego se financie con el sector bancario para poder desarrollar sus proyectos, y desde luego los consumidores finales, los clientes que van a adquirir esos inmuebles requieren créditos hipotecarios, ¿no? Ahora, un sector sensible que ha sido muy golpeado durante la pandemia, la actividad turística, que tiene que ver con servicios y comercio principalmente, ¿no? ¿Cómo le va a ir durante el verano? El verano era una época perfecta, todo el mundo salía de viaje. Sí, todavía es un sector que su reactivación se proyecta todavía por lo menos en el panorama de 9 meses y depende de muchos factores, ¿no? Como la vacuna, el tema de la segunda ola que todavía no sabemos en qué nivel nos va a llegar a Perú y cómo esto va a impactar en los protocolos. Hasta el momento se han flexibilizado muchas actividades, pero no sabemos si va a ser necesario restringir nuevamente algunas de ellas si vemos que el incremento de los contagios es considerable. Entonces, el inversionista de este sector, lógicamente, está viendo todavía qué va a pasar en estos 2, 3 meses, más el tema de las elecciones que vienen en abril, para ver efectivamente el tema de la contratación. Ahora, otro sector que ha estado en el centro del debate en los últimos días, ¿no? El sector agro y en particular el sector agroexportador, la agroindustria. ¿Qué es lo que se espera en los siguientes 3 meses debido, digamos, en medio de un cambio de legislación y recordando, y esto es importante, que fue el único sector que seguía creciendo en medio de una crisis brutal, en medio de la crisis de la COVID-19? Pero ¿qué se puede esperar en los siguientes 3 meses? Bueno, la encuesta no tomó en consideración por la fecha los últimos acontecimientos digamos, de los cambios de ley, pero desde luego igual se proyecta que el crecimiento continúe porque el mercado internacional ha crecido en su demanda, sobre todo el mercado asiático, en determinados digamos, tipos de cultivo, lo cual permite que evidentemente el empresario de este sector siga invirtiendo y siga contratando más personal, incluso retomando los volúmenes que tenía hace un año o hace 9 meses. Recordemos que el sector agro tiene una característica que consume mucha mano de obra, más o menos el 32% de la PA nacional, y desde luego muchos de ellos no residen en las zonas donde operan. Entonces, lógicamente, hay un tema de traslado que todavía no se termina de dar y de retorno a donde están, digamos, los clústeres donde funcionan las más grandes operaciones del sector agro. Perfecto. Y para terminar, porque sé que también hacen el análisis por regiones, ¿dónde están las empresas con mayor ánimo para contratar personal? ¿En Lima, en el norte, en el sur, en la selva?
En ese momento que la gran empresa es la que ha recuperado más optimismo y esa gran empresa está en su mayoría en Lima. Lógicamente, Lima es la región que más ha crecido en su expectativa de empleo, más o menos 8 puntos versus el trimestre anterior, y si lo comparamos con el año pasado también es 8 puntos más. Seguimos en ese caso por Junín, por proyectos de inversión en infraestructura que también van a iniciar mucho la economía de la región. Y de ahí muy cerca tenemos a Cusco y Lambayeque, que están haciendo mucha inversión en temas de agro, ¿no? Sobre todo, Cusco ha diversificado mucho su economía en toda esta etapa de pandemia para no tener un componente tan fuerte en lo que es la actividad turismo, ¿no? Porque lógicamente los ha golpeado mucho y están pensando un poco a largo plazo cómo los podría afectar este tipo de situaciones. Perfecto, perfecto. Sumamente alentadoras las cifras que presentan en esta encuesta de Manpower Group. Muchas gracias, señor Daniel Galdós, gerente comercial de Manpower Group. Nos vamos a una pausa, no se vayan porque venimos para hablar de las AFP. Ojo, porque hoy día comienza, hoy día se puede ya solicitar el retiro de hasta 17.200 soles de su fondo privado. ¿Quiénes podrán acceder a esto? Se lo contamos después de la pausa.